Especialistas opinando. Soluciones al alcance de tu oído. Expertos hablando, haciendo escuchar su voz. La voz de los expertos. Soluciones enfocadas a problemas de piso y pavimentación desde una perspectiva integral. El tema de hoy: introducción al uso de fibra metálica en pisos industriales. La voz de los expertos es traído a ustedes gracias a Grupo RCR. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos sean a este podcast que se llama La Voz de los Expertos, el podcast patrocinado por Grupo RCR, el podcast en donde en cada emisión aprendemos nuevos trucos y nuevos temas de los expertos y de el fascinante mundo plano del Grupo RCR. Como todos los episodios, bueno, pues vamos a tener el día de hoy también un tema sumamente interesante. Hoy, específicamente hablando y haciendo una introducción al uso de la fibra metálica en pisos industriales. Quédense con nosotros y acuérdense que cada 15 días nos encuentran en este podcast que se llama La Voz de los Expertos en su plataforma de audio favorita. Así es que bienvenidos pues y pues invitarlos a que nos sigan para que se enteren ustedes también de viva voz de nuestros expertos, todo lo que nos tienen que platicar y todo lo que nos tienen que compartir cada 15 días, que es cuando se estrena este podcast. Así es que, bueno, pues muchísimo gusto saludarlos y muchísimo gusto también saludar a nuestros panelistas el día de hoy. Nos acompaña, como en todos los capítulos, Christoph Kortinovich, quien es el director de operaciones del Grupo RCR. Christoph, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, buenos días. Un saludo desde Madrid y encantado de volver en este grupo y especialmente para hablar de fibras, que es un tema que conozco un poco. Muy bien, pues bienvenido. Me permito saludar también a Ramón Planas, él es el director de Pisos Especiales y Permaneo México. Ramón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días desde Monterrey, con muchas ganas de hablar de fibras metálicas. Y espero que es un tema muy amplio, espero que sea el primero de varios podcasts. Seguramente, porque es un tema muy amplio. Así es que, bueno, pues seguramente este es apenas la introducción, ¿no?, al mundo de la fibra metálica. También quiero saludar a Javier Carrillo, que nos acompaña también, como en todos los capítulos. Él es gerente de operaciones de Rinol México. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás, Nahum? Buenos días. Pues mira, muy contento también de hablar de este tema de fibra metálica. Es un refuerzo que ya conocemos hace algunos años, para nosotros muy versátil, y bueno, platicar de nuestras experiencias. Estamos aquí. Y como invitado especial tenemos el día de hoy, y nos da muchísimo gusto recibirlo por primera vez acá en La Voz de los Expertos, a nuestro panelista invitado. Él es gerente comercial técnico en Vicart de España, es licenciado en Comercio Internacional por la Universidad de Guanajuato y tiene 4 años de experiencia en fibras metálicas para pisos de concreto en México y en España. Nos acompaña el día de hoy Ishai Colina. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenido a La Voz de los Expertos. ¿Qué tal, Nahum? Muchísimo gusto, encantado de conocerte. Bueno, ¿qué te digo? Muy bien, con mucho trabajo afortunadamente, y muy contento de que me hayan invitado a este panel para bueno, seguirle sumando a esta industria. Oye, claro, y pues qué gusto recibirte acá por primera vez en La Voz de los Expertos en este podcast, en donde siempre tenemos oportunidad de platicar con los expertos y con los que saben. Y bueno, pues el día de hoy, hablando específicamente de fibras metálicas, pero quiero empezar ahora sí que por el mero principio, ¿no? Definiendo qué es una fibra metálica. Vale, pues mira, veamos. El concepto general de la fibra como tal, básicamente es un material de origen natural o fabricado por el hombre, el cual es significativamente más largo que ancho y que normalmente es utilizado para la producción de otros materiales, siempre promoviendo el refuerzo uniformemente distribuido en cualquier elemento, ¿vale? Así como a nivel conceptual, Nahum. Ahora, los materiales de más altas prestaciones estructurales que actualmente vemos en el mercado tienden a estar reforzados con algún tipo de fibra. Un ejemplo claro es el de la fibra de carbono en la industria de la aviación y del automovilismo, en donde la fibra brinda prestaciones estructurales que maximizan el desempeño de los productos finales, de manera nunca antes vista, ¿eh? Y es ahí en donde podemos ver claramente el concepto de optimización. Por ejemplo, en peso,
aerodinámica, volumen, y bueno, me podría seguir. En el caso específico de las fibras metálicas, en el contexto de los concretos u hormigones, la fibra metálica es un filamento derivado de diferentes tipos de procesos y que se puede adicionar directamente en el concreto o hormigón, ya sea en planta o directamente en las ollas o en las cubas en obra, y que comúnmente se utiliza para sustituir el acero de refuerzo, proporcionando una resistencia superior ante la fisuración y evitando así la propagación de fisuras. Entre otros beneficios, la fibra principalmente brinda una mayor capacidad estructural del elemento y promueve un aumento importante en la resistencia a la fatiga, al impacto, a la abrasión, lo cual da como resultado principal un piso, un pavimento con una mayor vida útil. Y es aquí donde regresamos al concepto que te decía de inicio, ¿no? A la optimización, básicamente. Entonces es un concepto que ya tiene tiempo usándose, pero específicamente, ¿cuánto más o menos tiene usándose el concepto de las fibras como un armado de refuerzo? Aunque los registros históricos demuestran que los propios romanos ya utilizaban crines de caballo para reducir las fisuras y grietas en sus estructuras, la incorporación como tal de la fibra en las mezclas de hormigón o de concreto, sin necesidad de armadura, comenzó a ser probada hace un poco más de 50 años. No hay que ir tan lejos, ¿vale? Este concepto, por ejemplo, en el adobe, es un material muy utilizado en todas nuestras culturas y responde exactamente al mismo principio de la adición de filamentos discontinuos a un material cementante, solo que en este caso de origen natural, como puede ser pues, la paja. Pero estamos hablando en esa tónica en relación a los tiempos. Yo aquí quisiera hacer un comentario. Nosotros tuvimos la experiencia de empezar a conocer la fibra metálica en México, acá en mi país, hace alrededor de unos 22 años, por ahí del 1999, todo el siglo pasado se puede decir. Y la realidad es que para nosotros fue un concepto pues completamente revolucionario, ¿no? Darnos cuenta que utilizando la fibra metálica podíamos sustituir completamente varilla en pisos con muchas prestaciones, pisos de la industria automotriz que soportaban cargas muy altas. La verdad es que fue algo, pues en ese entonces revolucionario, y de entonces para acá, pues bueno, hemos ido, ahorita nos platicarás más a detalle, Ishai, conociendo que las fibras no todas son iguales, que hay que meterle más ingeniería, vamos, pero lo que yo te puedo decir, Nahum, nuestra experiencia acá en México es de un poco más de 20 años ya de utilizar la fibra metálica. Y además, bueno, hablando un poco de tipos de fibras, Ishai, yo cuando empecé a colar con fibras me costaba mucho entender el concepto de por qué las fibras tenían diferente precio. Al final dices, bueno, un kilo de fibra pues es un kilo de acero, ¿no? Pero con el tiempo nos hemos dado cuenta que realmente sí hay diferencias entre las fibras. No solo hay metálicas, además hay familias. ¿Qué tipo de familias hay, Ishai? Y bueno, dentro de eso, sí, te complemento la pregunta con cómo diferenciamos las fibras de alto y bajo desempeño, que sí, finalmente es importante a la hora de prescribir, de diseñar un pavimento industrial. Claro, no, totalmente. Ramón, mira, existen varios tipos de fibra, ¿no? Dependiendo, que las podríamos, digamos, ubicar por familias, ¿no? Están obviamente las principales, que es la fibra de acero, hay fibras sintéticas, fibras de carbono, fibras naturales, etcétera, ¿no? Pero en las fibras de vidrio, en las fibras de acero existen diferentes tipos según ASTM A820 o la EN 14889-1 y se dividen en 5 tipos dependiendo su proceso de producción, ¿vale? Estamos hablando de las de acero. Puede ser alambre trefilado en frío, ese es, por ejemplo, tipo 1, hojas cortadas, procesos de fundición, cortes de acería, etcétera. Como te podrás dar cuenta y como sabes, algunos de los tipos de fibra inclusive son un remanente de otros procesos, lo cual desde el punto de vista de calidad y certeza en el resultado de algún cálculo, etcétera, como comentaba Javier, podría dejar un poco que desear. Sin lugar a duda, el tipo de fibra de referencia a nivel global es el tipo 1, que es la fibra de acero trefilado en frío y que sin buscar, ojo, que suene como comercial y más a modo informativo para su audiencia, sería como la que producimos nosotros en Becaer, que es la marca Dranges. En materia de desempeño, te hablaría de 3 temas claves. Relación de aspecto, esto va directamente ligado al performance o desempeño
de la fibra en el concreto. Cuando hablamos de relación de aspecto, puede sonar como un concepto un poco ambiguo, ¿no? Pero este tema ataca directamente a saber la cantidad de unidades que existen por kilogramo de fibra. Y es uno de los principios más importantes del hormigón fibroreforzado, porque justamente cuando hablamos de más cantidad de unidades por kilo, hablamos de promover mayor cantidad de acero y una distribución más homogénea en el elemento. Este sería el aspecto de desempeño que yo pondría como principal. El segundo aspecto, la resistencia a la tensión del alambre con el que esté fabricado. Y el tercer aspecto, el diseño del anclaje en los extremos de las fibras. Estos tres aspectos fundamentales responden a su uso en diferentes aplicaciones estructurales, que pueden ir desde pavimentos y pisos con cortes cada 4 metros hasta su uso como refuerzo único y principal en la fabricación de dovelas para túneles. No sé si con esto haya contestado un poco de manera general la pregunta, pero si no, por favor, díganme y lo resolvemos, que aquí estamos en este foro para eso. Sí, solo en el primer caso que decías de la relación de aspecto, y para que la audiencia un poco ponerles en contexto, te refieres a las dimensiones en sí de cada uno de los alambres, ¿no? Exactamente. O sea, el largo, el grueso del alambre, que es lo que finalmente, como dices, te da la cantidad de fibras por kilo. Exactamente, gracias por ahondar en eso. Hablemos de una comparación de una fibra tipo 1, acero trefilado en frío, dejamos el anclaje de lado, dejamos la resistencia a la tensión de lado, nos metemos en el concepto del performance o de la relación de aspecto. ¿Y cómo la sacamos? Bueno, tenemos dos fibras. Imagina una fibra con un diámetro de 1 milímetro y 50 milímetros de longitud, ¿vale? Que vendría siendo una fibra 45-50 y una fibra esta es una fibra que tendría X cantidad de unidades, estamos hablando arriba de las 2000 unidades, y nos podríamos ir a una fibra con 0.75 milímetros de diámetro, es decir, 25% menos que el milímetro en el diámetro, y la misma longitud, tendríamos una mayor cantidad de fibras en el mismo kilo. ¿Vale? El doble. Es correcto. Y justamente ese efecto es el que hace que una fibra tenga mucho mayores prestaciones o menores prestaciones, ¿no? Y es ahí en donde rompemos los paradigmas de la cantidad de acero, ¿no? Y en donde muchas veces nos confundimos los que estamos en el gremio cuando vamos iniciando con este tipo de conceptos, o inclusive ya más adelantados, en decir, bueno, pero es que son tantos kilos de acero, etcétera. Son soluciones comparándonos con el acero de refuerzo tradicional, que se comportan y resuelven las problemáticas completamente diferentes. Sí, para completar, para dar un poco de idea de qué orden de magnitud hablamos. Cuando hablamos de resistencia a tracción, una malla está del orden de 400, 500 megapascales en tracción. Sí. Y un alambre trefilado, digamos clásico, bajo carbono, nada especial, a un diámetro de 1 milímetro o por debajo, va a tener más de 1000. Y más fino, más resistencia a tracción. Entonces vamos a tener algo entre 1000 y 1500. Entonces, es correcto. Estamos ya 2 veces, 3 veces más que una malla. Y hay también fibras de alto desempeño para otras aplicaciones que pueden llegar a 2000. Entonces, 4 veces la resistencia a tracción de una malla, de una varilla. Es correcto, Christoph. E inclusive como nuestro último lanzamiento, ¿no? Que habla de, sin decir marcas ni menos, sí, habla de 2500 megapascales en resistencia a la tensión, justamente. Y cuando hablamos de características del acero, hay que comparar con otras fibras de bambú, de polipropileno, de vidrio. La diferencia principal no es la resistencia a tracción, porque también hay sintéticos que pueden tener una resistencia a tracción bastante alta. La diferencia es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad tenemos una diferencia brutal, porque estamos a 200 gigapascales en acero. Casi cualquier tipo de acero está del orden de 200, cuando el concreto endurecido está del orden de 40, entonces el acero está 4 veces por encima en términos de límite de elasticidad, cuando todos los productos sintéticos están del orden de 5, 8,
10, 12, 3, 4 veces menos que el concreto endurecido. Entonces, cuando hablamos de reforzar con fibras, o podemos utilizar fibras para solo hacer el control, digamos, térmico de retracción plástica cuando el concreto está todavía blando y para evitar estas microfisuraciones. De lo que se trata hoy es reforzar de manera estructural el concreto endurecido y darle una capacidad de resistencia en el tiempo y no solo controlar microfisuración de retracción plástica durante los 2 primeros días. Y con respecto a esto, esta mayor resistencia a tracción de la que estamos hablando, finalmente, ¿cómo se traduce? ¿Nos evita apertura de fisuras? ¿Nos evita incluso fisuras o no? ¿Para qué se usa esta aplicación efectivamente en la aplicación de fisuras? Bueno, la resistencia a la tensión del alambre responde directamente a diferentes aplicaciones a nivel estructural. Estamos hablando desde un piso, una solera con un requerimiento estructural, digamos, bajo común, hasta una nave, un silo autoportante que tiene, por supuesto, otro tipo de requerimientos estructurales. Y es ahí en donde la interancia entre un tipo de concreto y un tipo de fibra con X o Y resistencia a la tensión tienen un mejor resultado, justamente en cuanto el hormigón fibroreforzado empieza a trabajar, que es justo cuando se presenta la primer fisura. Mira, Yishai, sí, me gustaría dar mi punto de vista con respecto a la pregunta de Ramón, porque me gustó mucho tu pregunta, Ramón. Y bueno, tenemos gente aquí muy capacitada, Yishai, Christoph, para hablarnos de fibra. Y bueno, yo desde mi experiencia, te voy a decir más empírica, de 20 años de hacer pisos de concreto, ayer fui con un cliente, le mostramos un piso que hicimos, la verdad es que le gustó mucho, porque ellos vienen, es una empresa muy grande aquí en México, muy reconocida, que está creciendo mucho, sobre todo el tema de e-commerce, dando un poquito batalla pues a los grandes monstruos que vienen luego de otros países, y lo están haciendo bastante bien. Y ellos mismos nos platican del área de proyectos. Dicen, nuestra empresa se está adaptando muy bien a la nueva forma de comercializar en México, ¿no? Que es básicamente en línea. Ahora están utilizando sistemas de reparto tercerizados, están entregando productos a los 2 o 3 días, pero ellos en el área técnica no saben cómo darle avance a su empresa. Y al último lo que tienen son centros de distribución con juntas a cada 4 metros. Y las juntas de control a cada 4 metros son un problema para sus centros de distribución y ralentizan el uso del centro de distribución. Entonces ellos no saben cómo resolverlo y lo que están buscando es quitarle problemas al cliente. Y entonces ayer fuimos a ver un piso sin juntas y decían, es que esto es lo que necesitamos, ¿no? Entonces un punto muy importante para mí es que en la poca experiencia que tenemos de 20 años de hacer pisos de concreto, los clientes necesitan que sus pisos no les den problemas. Y al quitarles juntas de control, a extender las juntas a 40 por 40 metros, ese es para mí el gran aporte de la fibra metálica. Otro tema importante, todos los concretos fisuran. Eso lo dice el ACI en sus primeras páginas, el ACI 302. Sin embargo, la fisura en el concreto, cuando está cosida con la fibra metálica, puede pasar el montacargas, y ayer lo veíamos, teníamos una fisura por ahí y pasa el montacargas y el montacargas no se entera que hay una fisura, como si se entera cuando hay juntas a cada 4 metros y es un problema porque descostillan. Entonces, estamos con la fibra obteniendo un piso, vamos a decir, libre de mantenimiento comparado con lo que tiene el cliente en su sistema tradicional. Para mí esas son las 2 grandes ventajas o aportaciones de la fibra a nuestro mercado de pisos industriales, ¿no? Hay otra ventaja que yo, como aplicador o desde la experiencia de aplicador, creo que la fibra tiene, que es que eliminar las mallas de acero o el acero de refuerzo en un piso pues nos implica mejoras en el tiempo de ejecución, en la puesta en obra. Podemos usar más fácilmente las extendedoras láser script, etcétera. Eso es algo que la fibra nos aporta. Junto con lo que ha dicho Javier, Yishai, ¿cuáles son los beneficios de una forma generalista a los pisos industriales, que es el tema que nos ocupa? Sabemos que la fibra se usa para túneles, para 1000 aplicaciones, pero nos interesa la de los pisos.
cuáles son esos beneficios que tienen, ¿no?, en pisos. Totalmente. Gracias por esa excelente pregunta y va en conjunto con lo que has mencionado tú, va en conjunto con lo que ha mencionado Javier. Aunque es difícil de contestar en un periodo tan corto de tiempo, trataré de comentarte las que se consideran como principales, ¿vale? Si me pidieras que resumiera todos los beneficios de la fibra metálica en el refuerzo de concretos o hormigones, en pavimentos, en una sola palabra, les diría, sin temor a equivocarme, que es optimización, repito. Y con optimización me refiero a conceptos de largo plazo, como la disminución en el dimensionamiento de los firmes en materia de espesor, la reducción de la distancia entre juntas hasta el punto de eliminarlas, ¿vale? Eliminando consigo también el mantenimiento de las juntas, eliminar el efecto spalling o el desconchamiento, ¿vale?, de la superficie, controlar los efectos de la corrosión en el elemento. Esta es una pregunta, este es un tema bien importante. Es decir, cuando tienes una malla o un refuerzo tradicional y esta entra en contacto directo con el ambiente y una vez que el efecto de la corrosión se presenta, nunca lo podrás detener. Eso no quiere decir que la fibra no se pueda oxidar, aunque tenemos fibras de acero inoxidable. Pero la diferencia está en que cuando se presenta algún tipo de corrosión, esta parará en el momento en el que se pierda la conexión entre una y otra fibra, ya a nivel microscópico en el acero. Podría seguir, pero el tiempo apremia y creo que podríamos preparar en un futuro un espacio dedicado a 100% a los puntos de vista técnicos, a menos que quisieran agregar algún otro de los beneficios. A mí me gusta también hablar mucho a nivel de beneficios, pues, de este armado tridimensional que hace la fibra. Claro, con respecto a la malla es un armado bidimensional. Finalmente la malla está colocada donde esté, está un tercio, la mitad, o un superior y un pues abajo inferior, pero siempre te quedan partes de concreto muy grandes, digamos, sin armar, por decirlo de algún modo, ¿no? Y eso pues implica, sobre todo en pisos industriales, pues que estamos más supeditados a desconchones superficiales, a roturas, etcétera. Ese armado tridimensional que te da la fibra sabemos que es pues como cuando pones harina en un pastel, ¿no? Se mezcla en toda la masa y tenemos fibra. El deber ser es al 100% de la masa de concreto, ¿no? De hecho, es un elemento diferente, el concreto o el concreto fibro reforzado, así lo tratamos. Entonces, ese es otro de los beneficios importantes. Como tú dices, nos haremos más podcast y podremos ahondar quizá en cada uno de ellos. No, totalmente. Es un tema tan amplio. La distribución del acero en todo el elemento, como tú bien mencionas, una distribución uniformemente distribuida a nivel tridimensional, es justo uno de los principales o el principal beneficio del hormigón fibro reforzado, ¿no? Sí, así es. Pues dentro de los beneficios que vemos y que hemos platicado dentro de las fibras metálicas son bastantes, ¿no? Que valdría la pena realmente retomar el tema como para podcasts posteriores y, bueno, pues ahondar en todos y cada uno de ellos, que seguramente pues tendremos la oportunidad después. Pero siempre en este podcast, Chay, nos gusta platicar, sí, de lo que está sucediendo, pero también de lo que pensamos sucederá en este caso, con las fibras metálicas a futuro. ¿Cómo ves que venga el futuro de las fibras metálicas ahora, pues con estas aplicaciones y con todos estos beneficios que tienen? Bueno, es otra muy buena pregunta, Naim. Es una pregunta que ha caído en los hombros de Becaer desde sus inicios y es con ese reto con el que nos hemos mantenido más de 130 años en el mercado. El Departamento de Desarrollo Tecnológico ha tomado este punto como línea fundamental del negocio. Yo te puedo decir que he presenciado la evolución y aceptación de nuestras diferentes familias de fibra, siendo estas 3D, 4D, 5D, etcétera. Y de lo que estoy seguro es que el futuro de las fibras será 100% positivo y ascendente desde el punto de vista de consumo, ya que esta es una tecnología que acompaña las necesidades de la industria, como lo que comentaba Javier, desde el punto de vista técnico y práctico, promoviendo incluso, en el caso de las fibras metálicas, la disminución en el impacto ambiental, lo cual no es de menor importancia hoy en día. Pues mucho futuro todavía para las fibras metálicas y seguramente pues estaremos platicando contigo en otros episodios posteriores a este, ¿no? Claro que sí, Naim. Nosotros encantados. Sí, en este sentido, Naum, hemos visto en los podcasts anteriores que hemos hablado de otro tipo de materiales. En todos ellos hay esta pregunta que le hacemos común a todos los invitados.
hay una respuesta que siempre es la misma, ¿no? Que al final los pisos del futuro pues tienden a los multilevel, a desaparecer las juntas o aumentar el tamaño de las losas, etcétera. Pues en este sentido las fibras tienen mucho que decir. Claro. Creo que son un elemento fundamental para conseguir estos objetivos. Finalmente es eso de lo que se trata. Y sí, yo creo que en los próximos años vamos a tener fibras en los concretos. Se va a aumentar la cantidad de pisos que se hagan con fibra con respecto a los que se arman con armados tradicionales. ¿Algo que deseen agregar ya para cerrar el podcast del día de hoy? Ishai, ¿hemos olvidado algo? No, la realidad es que no, Christoph. Por mi parte, agradecer el espacio, agradecer la invitación. Creo que esta podría ser, como bien comentaba Ramón en un inicio, la primera de varias y pues encantado también de conocerte, Nahum, y listo, seguiremos en contacto en pro del gremio. Claro, muchísimo gusto, igualmente, Ishai, y bueno, pues seguramente te tendremos nuevamente acá en La Voz de los Expertos para seguir platicando de las fibras metálicas. Por el momento, pues es todo en este episodio de La Voz de los Expertos. Agradecer a todos y cada uno de los panelistas que nos acompañaron el día de hoy. Gracias, Christoph, Ramón, Javier, gracias por acompañarnos el día de hoy y nos escuchamos en 15 días con otro episodio más de La Voz de los Expertos acá a través de su plataforma favorita. Recuerden, cada 15 días La Voz de los Expertos, patrocinada por Grupo RCR. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Por hoy terminamos con la conversación, pero los expertos aún tienen mucho de qué hablar. El próximo capítulo estrena muy pronto en tu plataforma favorita. Este podcast es patrocinado por Grupo RCR. Te esperamos en la próxima emisión.